Vale, bueno, pues aquí estamos un día, la segunda tertulia que hago, esta vez con Antonio Ganfornina, perdona, que siempre me lío con tu nombre. No te preocupes, pero de hecho es que hay muchas, vamos, más de 4 personas incluso, ya pierdo la cuenta, me dicen el apellido de esa manera, me ha resultado curioso. No sé, me resulta más rápido de leer así, no sé por qué, será que alguna tara o lo que sea, ¿sabes? No. Bueno, y antes lo leía mucho peor, ¿sabes? En plan de, como el galera te llama Ganfor, pues siempre hago el ejercicio mental de recordar que era Ganfor y luego ya el resto como que lo dejo caer, ¿no? Un poco, pero bueno. Que, que nada, pues estábamos hablando esta tarde, mañana, ¿no? Así un poco, ¿no? Ahí estamos los dos. Sobre el tema de lo de Rusia y todo eso que ha explotado un poco hoy, ¿no? Ya llevaba unos cuantos días un poco una escalada de tensión respecto, bueno, lo que lleva siendo durante varios años, durante 8 años, ¿no? Dijiste, ¿no? Quizás que llevaban más o menos Sí. desde que se invadió Crimea y toda la historia, ¿no? Sí, el Donbass, toda la región sureste de Ucrania. Vamos, de hecho me sorprendía que, vamos, te preguntaba que cómo de normalizado tenemos que Ucrania lleva desde 2014, desde abril de 2014 en guerra civil. Claro. No, no, totalmente, ¿sabes? Hasta que O nos sea, han salido las noticias ahora otra vez de que está escalando la tensión. y mm, y y no es un país dividido como Estados Unidos durante las elecciones, que no recuerdo que fueron en enero de 2021, ¿fue? sí, por ahí fue. Mm, Fue en enero de 2021. No estamos hablando de un país dividido donde hay un asalto a un Capitolio, estamos hablando de tiroteo, usos de misiles y también de tanques blindados en las calles. Sí, sí, esa es la región, Es esa además absolutamente que, normal. que además, pues bueno, la zona, digamos, del este de Ucrania, ¿no? Que es la que está lindando con Rusia, que bueno, pues a saber también el equipamiento, de dónde lo sacan, y bueno, a saber no, evidentemente pues entiendo yo que los rusos estarán apoyando guerrillas y milicias y tal, ¿no? Para sostener todo un poco esa zona de influencia, ¿no? Entonces, bueno, básicamente lo que ha cambiado hoy respecto un poco al tema, sobre todo lo que nos concierne a nosotros como nación, España, ¿no? Es que hemos enviado buques para allá, ¿no? De maniobras con la OTAN y, y hemos ofrecido también llevar parte de la Fuerza Aérea a Bulgaria, ¿no? Como medida intimidatoria, ¿no? Y voy a poner el, el mapita que me has pasado porque he visto justo rápido de pasada. Uy, mierda, esto no es. He visto de pasada rápido que los rusos también están enviando. eh, Mierda, perdón que me estoy liando. Los rusos también están enviando cositas al propio Mar Negro. Eso es. Russian Navy will conduct. Este de aquí, dice, la Armada rusa llevará a cabo pues bueno, maniobras de su flota entre enero y febrero, ¿no? 140 veces el navío, ¿no? 60 aviones y 10.000 marineros. Y luego aquí también en Crimea también estaban haciendo. Dicen Occupy Crimea, Russian Black Sea Fleet, Container O sea, que básicamente están de maniobra todo lo que vienen siendo lo que es el hipotético teatro de operaciones en principio, ¿no? De una hipotética guerra o invasión de Rusia a Ucrania o lo que sea, ¿no? Y esto es lo que no sé qué es lo que es un TV22, ¿sabes? TV2. Sí, justamente estaba viendo esa zona, Lo estás porque buscando, ¿no? parece. Sí, porque las zonas de ocupación o de intereses, entiendo, de Rusia en Ucrania son las que están marcadas en rojo, que sería, Claro. O sea, bueno, la Crimea, península de Crimea que la Crimea, tienen el ocupada Donbass ya. y la región de otra, pero esa ya no sabría. Bueno, incluso es entrando en región administrativa de Ucrania, que hay un aeropuerto en esa zona, en Tiraspol, así que sí, imagino que es la que está más al suroeste lindando con Rumanía, de hecho.
Esto se Lindando puede con Rumanía, extender. dice. mm, con Rumanía, no con Bulgaria, que es donde han enviado las fuerzas aéreas. Hay un Claro, tb tú dos. dices la franjita que está aquí al lado de Moldavia, ¿no? Sí, que hay Sí. una notificación de que hay. Bueno, esa noticia sí que no, Bueno, no tenía es que mucha. esta franja es una franja, lo de Tiraspol es como un poco un remanente de la Guerra Fría. O sea, es una zona en la que, digamos, todavía siguen teniendo una administración como, por así decirlo, que no ha cambiado nada desde la caída, desde antes de la caída de la Unión Soviética, ¿no? Bueno, vale. Siguen ¿Y teniendo, o sea, son, digamos, a nivel internacional son parte de Moldavia, pero sin embargo tienen su propia moneda, su propia administración y tal, o sea, obviamente no actúan como si la Unión Soviética no hubiese desaparecido, ¿no? Pero, pero bueno, más o menos quieren seguir teniendo el mismo tipo de administración, ¿no? Que de hecho fue curioso porque, no sé si te acuerdas, ahora cambiando un poco de tema, ¿no? Recientemente que el Madrid jugó con un equipo de Moldavia, el Sheriff, no sé si que perdió en el Bernabéu, pues el Sheriff precisamente es de Tiraspol, que es de esta zona. Sí, sí, Y son el exacto. principal equipo de Moldavia y sin embargo no están, o sea, no son, entre comillas, no son moldavios, ¿sabes? Moldavos, sino que son de Esto, la región esta que tiene como su propia administración y tal. Lo que pasa es que claro, no está reconocida internacionalmente, con lo cual la mayor parte de los mapas está pintada como parte de Moldavia. Pero no sé por qué la pintan ahora aquí en rojo, no sé si está liando aquí o simplemente es por temas de disputas territoriales o lo que sea. normalmente en esta página web suelen indicar las disputas territoriales. Por ejemplo, no sé qué reconocimiento internacional tendrá la península de Crimea, Claro, pero yo creo que está en rojo por eso, me ahora te parece la a mí. indica. Si está en rojo te la indica y el motivo es por ocupación. Claro. Claro, Por y aquí ejemplo, se ven los distintos puntitos en Crimea que hay tropas desplegadas y tal. ujú, está muy bien la página. Sí, la verdad Yo, que sí. como te comentaba durante el conflicto en Siria, Sí, yo, me sirvió mucho para orientarme un para ir poco y siguiendo saber el qué era lo que conflicto y estaba tal, ¿no? pasando. Sí, porque entre la intervención de Estados Unidos, Turquía, Kurdistán, el Daesh y demás grupos interesados en el conflicto, pues Sí, porque aquello se empezaba a volvió hacer una imagen. la rave de las guerras. Estaba apuntado hasta el Mani, ¿sabes? En esa Sí, movida, ¿sabes? Que hubo un momento en el que ya no sabías diferenciar quién era, entre comillas, los buenos de los malos, ¿no? Sí, sí que había alguno. claro. Así que, y bueno, luego aquí he visto también de pasada justo antes de empezar el stream que en Kiev se habían montado ciertas cosas. Dice, un jefe criminal, un ciudadano ruso, ha sido detenido en Kiev. Entiendo yo que no tendrá tanto que ver, ¿no? Pero bueno, No, pero puede ser, siempre puede suscitar al vincularlo, decir, vale, esta persona es un criminal ruso, pero está motivado por fines internacionales o algo claro. así. O qué tipo de crimen, ¿sabes? Pues dice un ruso criminal boss, ¿no? Como si fuese alguien de la mafia, ¿no? Pero bueno, Claro, lo mismo que consideran criminal boss a alguien que está simplemente proveyendo de armas a guerrillas o lo que sea, ¿no? Habría que verlo un poco. habría que verlo más en detalle. No sé si en la fuente van a decir algo más. Uniforme en perfecto ucraniano. Dice, la policía detuvo a una persona en la lista de sanciones del Consejo de Nacional Seguridad y Defensa de Ucrania. Dice, también se incluye en la lista de sanciones a un hombre de 50 años que es ciudadano de la Federación Rusa y tiene estrechos vínculos con grupos criminales. Tan pronto como la policía supo su paradero, los agentes del orden planificaron y ejecutaron las medidas para detenerlo. Pero claro, no llega... O sea, tiene pinta de... Cuando habla del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa, tiene pinta que puede estar ligado a todo el conflicto Tráfico de este, ¿no? armas, Claro. sí. También. Pero no especifican... No especifica, digamos, cuál es el crimen en concreto, ¿no? Está hablando de que está en contacto con el crimen organizado y tal, pero tampoco te dice de si es tema de drogas, si es tema de, ¿sabes? De trata de blancos, si es tema de armas. Dice, según la decisión del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa, se tomaron medidas restrictivas contra
557 de los llamados ladrones de leyes, de los cuales, eso seguro es una traducción mala, pero bueno, de los cuales 542 son extranjeros y 15 son ciudadanos de Ucrania, o sea, y lo mismo la mitad de los extranjeros son rusos, ¿no? Bueno, o sea, a priori no tiene por qué tener nada que ver. Y luego también la otra noticia que había en Kiev es que bueno, esto había salido también la noticia de que habían reuniones de alemanes y franceses o sea, diplomáticos franceses y alemanes y británicos, pues ahí en Kiev, ¿no? Y por ahí también había visto que habían desplegado tropas. Dice Joint Force Operation, ¿no? Que están haciendo maniobras y tal. Y luego toda la zona esta, ¿no? Que hemos hablado de lo del Donbass y de Lugansk, ¿no? Que está pues llena de puntitos y tal. Military Deployment. Military Deployment. Y Military Deployment. O sea que están poniendo los rusos todas sus fichas en la frontera y de la misma manera pues están pasando también pues cosas como ya sabemos, ¿no? Porque eso sí, cosas sí las sabemos de primera mano de nuestras noticias, ¿no? Que nosotros también estamos moviendo tropas hacia Ucrania, ¿no? Sí, vamos, todo lo que es la frontera rusa con Ucrania está con divisiones rusas, ¿no? Mm. De hecho, vamos, todo el frente parece que bueno, ya parece que hablo en términos de conflicto real. Bueno, hay un conflicto real, pero se extiende desde Bielorrusia, que han desplegado, por lo que estoy viendo, no, hablan de batallones regimientos en Bielorrusia y también al sur, o sea, bueno, en la frontera de Bielorrusia-Polonia, en Bielorrusia-Ucrania y en la propia Ucrania. O sea que es un frente que casi se podría extender del Báltico a... Sí, perfectamente, porque luego recordemos también que los países del Báltico, en plan Lituania, Letonia y Estonia, ahora ya son países bajo la influencia de la OTAN o directamente de la OTAN, ¿no? Entonces son países que a priori podrían tomar parte en un conflicto si, bueno, hombre, también entiendo yo que estos países no se van a meter nada salvo que tengan tropas desplegadas de otros países, porque son países que se juegan su propio país y no son muy grandes y los rusos ya tienen experiencia, ¿no? Con esa zona, por así decirlo. Y, por ejemplo, el tema de Suecia y Finlandia, que no están en la OTAN, pero han dicho bueno, que no tendrían problemas en colaborar en caso de que haya que mediar con fuerza armada en el conflicto. Ya, bueno. Porque Finlandia es primera línea Sí, o sea, es primer nodo que te encuentras si eres Rusia. Y de hecho tiene una larga tradición histórica de conflicto. sí, sí. No, y los finlandeses de los rusos se fían -3. Se fían -3 y también con razón, ¿no? Han sufrido Allí, varias invasiones. según tengo entendido, claro, y varias veces, o sea, por ejemplo, la península de Karelia, creo que se llama, Sí, ese saliente que hay, antes creo que excelente. era finés, pero dejó de serlo. Sí, y bueno, y todo lo que es la región esta oh, joder, he hecho demasiado zoom para atrás. Toda esta zona de la República de Karelia es uno de los grandes movimientos independentistas en Rusia. Lo que pasa es que, bueno, claro, ese tipo de cosas no están tan al orden del día por aquí, ¿no? Pero por lo visto es un sitio que es de los sitios así que más... o sea, que hay un movimiento independentista relativamente numeroso para lo que viene siendo Rusia, ¿no? Mm. Y también está ligado un poco por eso a la tradición finesa que ha tenido esa zona, ¿no? Bueno, del siglo XIX y principios del XX sobre todo, ¿no? Cuando el imperio ruso se desmantela en favor de la Unión Soviética. Y, y sí, también parece, eso como decía, en la frontera con Bielorrusia parece que han divisado distintos movimientos y maniobras militares conjuntas con los rusos y tal, ¿no?
Así que nada, pues esto es un poco también lo que nos concierne a nosotros, porque ahora parece que era un conflicto hasta ahora, digamos, que solo pues, concernía a ucranianos y rusos, ¿no? Pero ahora parece que también... No sé si quieres que te comparta la pantalla, porque estoy viendo aquí el eso para que esté un poquito más en contexto. Ah, vale, venga, comparte pantalla. Vale, Yo vale. también estaba en el mapa, o sea, de hecho me había cambiado a las regiones del mar Báltico, países del mar Báltico, por ver si había algún movimiento allí. Y Vale, vale. efectivamente han desplegado a 2.000 tropas cerca de lo que sería San Petersburgo. No, me estoy confundiendo de zona. Cerca de Estonia. Cerca de Estonia, pero la han desplegado, En, ¿quién dice? En Novgorod, concretamente. 2.000 tropas en la región de Leningrado. Leningrad, región, sí. Vale, aquí que salen... ¿Esto tiene algún tipo de leyenda? Perdona, he El map- perdido el audio. el mapita, que si tiene algún tipo de leyenda que pueda mirar, porque es que hay zonas aquí que no... Ah, leyenda, coño, sí está aquí. Vale, vale, vale. Dice Russian Militant Russian... Vale, vale, vale. O sea, están señaladas si hay tropas de algún país, ¿no? Mm, Que tienen desplegadas aquí en el norte de San Petersburgo mm, y cerca de Estonia, sí, como he dicho antes, ¿verdad? sí, en Novgorod, exacto. Claro, esta gente ahora mismo están desplegando tropas, pero yo creo que por todo lo que vienen siendo, que es un poco por lo que se está montando, yo creo que todo esto, ¿no? Que bueno, ya lo dijo Putin en su momento, vio también hace poco, creo, el era un vídeo sobre el tema, ¿no? De Putin hablando bueno, a nosotros nos están rodeando por completo, ¿no? De tropas Los y de países, otros países y tal, y están haciendo maniobras, que el año pasado, si no recuerdo mal, hubo una gran maniobra también cerca de la frontera rusa, que esto ha ido pasando a lo largo de estos 8 años también, a cada poco, que han habido, bueno, pues como es normal también a la hora de planificar un posible conflicto, pues han habido maniobras tanto por un lado como por el otro, ¿no? Pero claro, es lo que decía un poco Putin de decir, mira, mm, nosotros siempre hemos tenido todos estos países que eran aliados nuestros y ya de repente están haciendo equipo no con los enemigos porque ya la tensión de la Guerra Fría como que está un poco más muerta, pero bueno, siempre así, aunque la Unión Soviética ya no exista, digamos como que quien tuvo retuvo, ¿no? Y hay cierta herencia de que, bueno, también depende un poco de quién esté de presidente en Estados Unidos, porque en Rusia casi siempre es el mismo, ¿no? Pero depende un poco de eso, se llevan mejor o peor, ¿no? Y hay más tensión. Parece que en toda la época esta de Trump, ¿no? Como lo hablábamos antes, pues había menos tensión, o por lo menos se decía menos. No se barajaba quizás ni siquiera la posibilidad de una guerra como se está barajando ahora. O sea, puede que al principio del mandato de Trump algo sí se habló, ¿no? sí, Pero ya luego como que se calmaron un poco las cosas, también parecían que eran medio coleguitas antes de empezar, cuando hizo sí. campaña y tal. Era como Trump era el equivalente estadounidense a la imagen de Putin en el sentido de romper contra el nuevo establishment que Claro, propugnaba el Partido Demócrata y, bueno, en Rusia imagino que no tendrán oposición, pero era un poco eso, quedarse Estados Unidos en Estados Unidos y Rusia en Rusia, pero a fin de cuentas son gobiernos con un gran alcance mundial, entonces tienen intereses mundiales. Y el tema de la OTAN poniendo bases en países cercanos a lo que, bueno, cercanos a Rusia, en lo que antiguamente era la Unión Soviética, claro, ¿por qué pones una base militar al lado de un país que no pertenece a tu pacto militar? Porque hay un interés defensivo claro. mínimo. Sí, sí, sí. 100%. 100%. Pero bueno, también es legítimo que Rusia quiera proteger sus intereses y sobre todo eso, la influencia que tenía sobre Ucrania, que ha sido histórica, ¿sabes? Prácticamente no hay momento en la historia en la que... Sí, historia reciente, Exacto. evidentemente. No, no, pero se remonta incluso mucho más atrás. De hecho, hasta la invasión mongola, la imagen que tenemos de la etnia o de la cultura rusa era prácticamente ucraniana. Claro, El Rus de Kiev se extendía hasta
si no recuerdo mal en el mapa, no quiero dar un dato que no es, el Rus de Kiev se extendía hasta, sí, hasta Moscú sin problema, que era la duda que estaba teniendo, sí, llegaba a Moscú. Llegaba a Estonia, llegaba incluso hasta la región de los Samis en Finlandia. Sí, o sea que el Rus de Kiev sí, tenía una extensión bastante grande en su momento. Pues sí, y bueno, todo lo que es digamos, el pueblo eslavo y todo eso, como que surge un poco también, sobre todo Sí. también esa zona y tal. No sé si has jugado alguna vez a Europa Universalis, que se ve también los mapas, eso, son también un poco de ese rollo, ¿no? De lo que me comentabas antes bueno, no era el Rus de Kiev exactamente, ¿no? Porque ahí ya estaba un poco más dividida la cosa en plan de los rusos y tal. De hecho, esa zona, la zona de Kiev creo que era, no sé si era de la Commonwealth esta lituana polaca o algo de eso. Sí, Que exacto, también pasó a luego. Y eso, pues, bueno, respecto al papel que está tomando España en todo el tema este, bueno, ¿qué te parece, no? Hemos desplegado dos fragatas, ¿no? Dice, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha avanzado que España enviará en 3 o 4 días la fragata Blas de Lezo al Mar de Negro. El Blas de Lezo es una de las fragatas más recientes, creo, de la Armada Española, si no recuerdo mal. No sé si Blas de Lezo era la que hicieron hace no mucho o lo. Ahora Los no, de eso lo fletaron en el 2003. No sé si 2003, eso es ¿no? muy, es muy reciente, Bueno, entiendo pero yo que para la Armada Española es sí. relativamente reciente, ¿no? Sabes que podemos decir que es una de los buques así más modernos de la Armada Española, porque yo creo que después de eso quizás el Juan Carlos I y ahora parece que los submarinos, vamos a empezar a sacar submarinos si todo sale bien, ¿no? Dice, donde partió hace 2 días el cazaminas Meteoro, ¿no? Entonces vamos a tener dos buques, un cazaminas y una fragata de combate tal. Y bueno, también se hablaba del despliegue aéreo en Bulgaria, ¿no? Dice, Robles ha señalado que también está valorando la posibilidad de que haya un despliegue aéreo en Bulgaria en el que participe España, que se sumaría al de que forma parte, o sea, el que forma parte de cada año, que me he liado, perdón, que se sumaría al del que forma parte cada año en Lituania, o sea, que cada año hacemos un despliegue aéreo en Lituania, eh, que son cosas de las que no se suelen hablar normalmente, ¿no? Salvo que entiendo yo que salvo que estés metido en temas militares y todo eso, no. Estas no son cosas que se anuncian aquí en las noticias. Dice, además ha recordado que desde hace 6 años España mantiene más de 300 personas en Letonia. Por lo tanto, ha dicho. Perdón, perdón. No, no, que, bueno, que parte de las maniobras que realiza la Armada, la Marina Española, perdón, son en el Báltico. Claro. O sea, según tengo entendido, son en parte de Oriente Medio y también en el Báltico. Entiendo que por las regiones donde interesa al formar parte de la OTAN, Claro, sí, yo creo que ahora mismo la, efectivos desplegados. la estrategia de la OTAN irá enfocada principalmente a tres cosas. Una, un posible teatro de operaciones con China, que es por así decirlo el principal rival armamentístico del líder de la OTAN ahora mismo. Un posible conflicto con Rusia, dado la situación desde hace ya pues más de 10 años. Y, y bueno, todo el tema de terrorismo y piratas y tal, ¿no? Que es por lo que, hasta donde yo sé, tenemos desplegadas cosas de la Armada en Oriente Próximo, toda la zona esa de Somalia y los piratas somalíes y toda esta movida, ¿no? Es una zona en la que hay muchos pasos de buques comerciales que van hacia Suez y toda la historia, ¿no? Entonces, pues bueno, eso. Tenemos permanentemente 300 militares en Letonia. eh, y nada, y ahora parece no obstante, ha advertido que la OTAN es muy clara en su posicionamiento y ha señalado que Rusia no le puede decir a ningún país lo que puede hacer. Y la OTAN va a defender a cualquier país que quiera, a cualquier país que quiera entrar, ¿no? Entonces,
Claro, la posición de la OTAN aquí es muy, muy pilla, ¿no? En plan de, no, los rusos no pueden decir nada lo que hacemos nosotros en los países, vale, sí, evidentemente no pueden decir nada, pero claro, también cuando tú ves que te están desplegando tropas de varios países en tu frontera, Claro. están haciendo maniobras por si hacen una guerra contra ti y tal, no sé cuánto, yo me rayaría, obviamente. Que también los rusos tienen Claro. lo suyo, evidentemente yo no quiero aquí darle tampoco la razón a los rusos, ¿no? Porque tampoco es que la tengan, bien, los rusos todos hemos visto lo que pasó hace 10 años con Crimea y todo, y toda la historia esta, ¿no? Del Euromaidán. Ujú. Pero que, bueno, que también, no sé si has visto eh, el canal, hay un canal en YouTube que lo lleva un chico, se llama Yago, que se llama Cosas Militares, que sacó hace poco un vídeo explicando poco antes de que enviásemos tropas para allá, para, o sea, las fragatas y tal, y el Buscamina, sobre el tema, ¿no? Y hablando de que la doctrina de guerra rusa siempre había sido el contemplar que tienes un colchoncito de países entre el resto de países de Europa y tú, ¿no? O por lo menos un territorio grande, que es lo que viene siendo Ucrania, Bielorrusia y los países bálticos, ¿no? Y ahora solo, pues, digamos, de ese colchón tradicional con el que contar el militarismo ruso, ya solo les queda Bielorrusia. Entonces, pues... Claro. Entiendo mm, que, claro, pero también, le interesa al menos tener un satélite, al menos. claro, pero te conviene meterte en una gresca como la que están metiéndose ahora por tener ese colchoncito, o sea, ¿tanto valoras tú tu colchoncito como para poderte meter en una Bueno, hipotética guerra con... Es que son potencias muy tochas, estamos hablando de varios de las potencias nucleares del mundo. Estados Unidos, que independientemente de lo nuclear ya tiene un ejército que, bueno, mm, es- sí, que estar, o sea, incluso en guerra tecnológica podrían desplegar efectivos y sería otro tipo de guerra sí, de sí, la sí. que estamos No sé. acostumbrados a conocer históricamente. Y de hecho me atrevería a decir que sería la primera guerra así gorda después de la Segunda Guerra Mundial en cuanto, digamos, equiparación de fuerzas, porque todas las guerras que hemos vivido hasta ahora, por lo menos que yo recuerde en mis 30 años de vida, siempre han sido alguien muy fuerte contra alguien que es una mierda, ¿sabes? Claro, Y y financiado por potencias extranjeras. claro, sí, Guerra sí, de Vietnam, guerra de Corea, exactamente, guerras o el proxy. conflicto en Intermedio. Sí, exacto. Ese es el término, sí. Y esta sería pues la primera vez que se enfrentan dos fuerzas gordas, bueno, gordas y equiparables, ¿no? Porque he dicho antes equiparables, pero bueno, equiparables pues también han sido conflictos como los que han habido en Irak y en Irán antes de las guerras del Golfo, ¿no? Que eran más o menos dos países con un poderío militar similar, ¿no? O India y Pakistán también que están siempre con Gresca y tal eso. Pero estas serían, digamos, dos de las principales potencias, quizás top uno y top 3 del mundo, o top 2 y top 3 o bueno, top 3 en general de fuerzas militares del mundo, enfrentándose entre ellas con además las bichis de Estados Unidos en las que nos incluimos, ¿no? En plan de pues España, Alemania, Francia, que no son Sí, el Reino claro. Unido, que no son moco de pavo tampoco. Bueno. No, claro, y aunque hay un tema que está ahí como transversal, pero creo que es interesante, que era la respuesta que dio Macron y la política que estaba llevando Merkel años atrás, que era un poco de acercamiento con Rusia, Claro, temeroso, pero había al menos un diálogo intentando hacer que fuera bidireccional, sobre todo por el tema del gasoducto. claro, es Y que Macron habla últimamente de Europa tiene que tener la capacidad de tener una iniciativa propia que no dependa de Estados Unidos. Es que ese es uno de los grandes discursos que hay en Europa, ¿no? El escepticismo hacia la OTAN que parte ya no solo de sectores tradicionales como ha sido la izquierda, ¿no? Que siempre había una posición a la OTAN, al menos en España, ¿no? En otros países ya no lo Sí. sé, pero también se ha visto como, digamos, desde otro punto de vista, el punto de vista estratégico militar, ¿no? Por ejemplo, Pedro Baños, ¿no? Que es un coronel del ejército español y tal, siempre ha sido muy crítico con, digamos, el beef que hay con Rusia, ¿no? Porque al fin y al cabo si hay una guerra en Europa, los más puteados somos los europeos. Los yankees, al fin y al cabo, es de puta madre, porque van a... Somos su colchón. Claro, y no es mal colchón, porque o sea, hay un océano y No, varios claro. países por en medio, ¿sabes? Que evidentemente los yankees, a la hora de ser gallos con los rusos, les va a costar menos trabajo que, yo que sé, países como
yo estoy seguro que a Austria no le hace nada de gracia toda la movida esta, ¿no? Porque quizás de los países que están más cerca de Ucrania, tal, Hungría y toda esta zona, entiendo yo que Es no les curioso hace. por el mapa que te Hostia, pasé, sí, sí, vamos a incluso, verlo. Vamos a verlo. compártelo porque el caso de Austria me pareció muy curioso Sí, sí, sí. cuando Yo, es lo lo que más leí. me ha sorprendido de cuando las he enviado, ¿no? A ver, esto no sé si se puede ampliar más, pero bueno, yo creo que se ve bien, ¿no? Dice la retórica y la diplomacia de Rusia y Estados Unidos en Europa, ¿no? Año 2019, ¿no? Y bueno, como podemos esperar, la mayor parte o sea, todos los países, la mayor parte, ¿no? No todos, porque Turquía, fíjate tú que está ahí con un más 50 de Rusia, ¿sabes? A pesar de ser un país de la OTAN, que eso también daría para mucho tema de conversación, pero bueno. Pero eso, la mayor parte de los países de la OTAN están a favor de, digamos, de las posiciones estadounidenses. Andorra, curiosamente, está un poco ahí rusa. No sé si te has fijado ahí que Andorra, Mónaco, todos los microestados estos están con puntitos amarillos ahí y tal. Que no sé si es un. Bueno, quizás Yo es un. entiendo que será como el caso de Suiza en la Segunda Guerra Mundial. Claro, Son microestados, saben que están a merced, pero saben que su principal base es la de ser paraísos fiscales. Entonces les interesa en llevarse bien con con todo. todo el mundo, claro. Sí, sí, totalmente. Y es eso, No, y de hecho, que todo el mundo se lleve bien con ellos. O sea, que no es solo una claro, 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 que claro. viene acá de ellos mismos para con el resto, sino Sí, que sí, el sí. resto también tiene intereses. Sí, además normalmente, por ejemplo, en el caso de Suiza hay pocos países que tengan, o pocos me atrevería a decir que sin ninguno, que tengan, digamos, tanto éxito diplomático como tienen los suizos. Digamos, el pasaporte suizo es el pasaporte que te permite viajar a más países del mundo sin visado, ¿sabes? Sin problema. Que eso cuidado, ¿sabes? Que nosotros, por ejemplo, nos podemos mover por América, gran parte de América, porque muchos de países esos eran colonias españolas y hay una relación diplomática bastante buena con la mayoría de ellos. Pero Suiza, que no ha tenido colonias nunca y que es un país relativamente aislado respecto al resto del mundo, pues bueno, tienen ahí, evidentemente, por todo el secreto bancario y todo eso, pero bueno, tienen eso. Pero como, eso, lo que me comentábamos, de la posición de Austria respecto, ¿no? Que uno no se lo podría, a priori no se lo espera, ¿no? Porque uno se espera a Austria como, o sea, entre comillas, una extensión de Alemania, ¿no? Alemania, Son, sin quedar muy nazi, ¿no? Pero bueno, es lo que es, ¿no? Son como otro tipo de alemanes, ¿no? Y con, digamos, también en la OTAN y toda la historia, ¿no? Y sin embargo aquí pues en el mapita lo ponen eh, un poquito más prorruso que pro retórica estadounidense, ¿no? Y el otro país que hay aquí también es eh, lo diré, el que está por encima de Eslovaquia, ¿no? Eslovaquia también está, digamos, con un poco de más de retórica prorrusa que otra cosa, ¿no? Y bueno, ya lo que habíamos dicho de Polonia, Ucrania. Polonia me sorprende también, Polonia me sorprende que esté tan beef con los, sí. con los Claro, rusos. pero ahí puedo entender que a lo mejor es como hayan enfocado la encuesta. Claro, Entiendo que puede que la encuesta no haya sido estás a favor de uno o de otro, sino cómo da favor estás de uno, cómo da favor estás de otro, y puede que haya salido poco en ambos. No claro. sé si es un 50-50. Bueno, sí que es verdad que yo recuerdo del Galera cuando estaba allí trabajando en Polonia y todo el rollo, que siempre ha comentado que los polacos con los rusos tienen como una tirria especial que es evidente. O sea, también los polacos podían tener tirria con todo el mundo, porque todo el mundo los ha tratado como la mierda, ¿no? Claro. Pero, pero por lo visto con los rusos especialmente, ¿no? Por todo el tema de la historia reciente que tienen bueno, con la Unión Soviética, ¿no? Eh, y también me sorprende mucho que Finlandia no se moja del todo. Yo me esperaba que en este mapita Finlandia fuese a salir más azulita, ¿no? Pero por eso es lo mismo que te comentaba, que a lo mejor ha salido que, bueno, que odian bastante o sea, que no tienen relaciones favorables hacia Rusia, pero que tampoco hacia Estados Unidos, ligeramente. Claro, Entonces, claro, si tienes un cero en Rusia, pero tienes un +1, +9 en respecto a Estados Unidos, pues te llevas ese porcentaje. claro. Sí, y es Yo un veo, poco. Sí, di. no, que eso, que veo que hay países que tienen una
una historia de conflicto y reconocido con Rusia. Bueno, Finlandia durante la Segunda Guerra Mundial, no sé si formaba parte del plan del Levestralum, de ese espacio vital alemán, pero fue un país aliado de la Alemania nazi, Sí, sí que pero lo se fue. mantuvo independiente. No fue un territorio anexo como fue, por No, no, ejemplo, no. Austria. Sí, sí. O sea, que fue un país aparte, independiente, que era el término que me salía. Y sin embargo luchó por su cuenta contra la Unión Soviética y ahí se mantiene. No Bueno, sé luchó, si luchó y, básicamente por ganó, la OTAN. ganó como quien dice, porque Finlandia Sí, conservó sí, su independencia. claro. O sea, en gran parte gracias a la invasión nazi en Rusia, ¿no? Que evidentemente les permite tener ganar un poco de tiempo y tal, porque los rusos se ven obligados a mover fuerza hacia la frontera con Alemania, ¿no? Ujú. Pero sí, sí, se nota, digamos que hay un resentimiento histórico en este mapa, ¿no? De ciertos países con, con todo el tema de Rusia y tal, ¿no? Así que eso. No sé si quieres hacer algún tipo de, bueno, porra o estimación, o sea, ¿crees que va a haber guerra de verdad o estamos ante una partida de póker y esto es un farol, ya que en realidad nadie tiene nada, cartas altas y en realidad aquí están todo el mundo faroleando? Me preguntaría si se está focalizando, si se está poniendo el foco muy fuertemente de repente por los medios en este tema, ¿qué problemas se pretenden encubrir? Claro, Eso me preocupa más siempre. sí, 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 totalmente. O sea, si se está poniendo el foco tan fuerte a nivel internacional en un conflicto que lleva 8 años, en una guerra civil, que incluso visualizándolo de forma totalmente utilitarista para el resto de países vecinos, Moldavia o Rumanía o Polonia, le conviene en cierto sentido que siga siendo una guerra civil y que el conflicto no escale internacionalmente, es decir, a otros países. No tiene que ser mundial, sino en la esfera de lo que son el bloque de leche, el antiguo bloque de leche. Sí. Claro, yo ahí diría que, bueno, si se está focalizando toda esa atención allí, ¿qué otros problemas también de igual importancia y tal vez de urgencia, que es un poco la vara de medir, se están ignorando en ese momento? Y No sé, como por ejemplo, más o menos así, ¿no? ¿Se te ocurre algo así a es que, priori? claro, es que no se me ocurre ahora a nivel internacional qué otros conflictos se están ignorando. Voy a poner en el mapa, en regiones, Ujú. creo que existe worldwide, todas las regiones, todas las regiones. Vale, requiere que me haga miembro pro durante un mes. Entonces no sabría decirte. Pero conflictos mundiales ahora mismo no recuerdo ninguno. O En sea, África no conozco, por desgracia, ningún, o sea, sí, los hay, pero no tengo seguimiento de esos conflictos. En Oriente Medio, bueno, recuerdo que hace poco estuvo el tema de Afganistán, que estuvo ahí, sí, pero Afganistán como pero que los talibanes han hecho un trabajo de puta madre desde su punto de vista, ¿no? De que le han dado la píldora a la comunidad internacional y ya como que no existe ese drama de Afganistán, al menos en las noticias y en el día a día de los medios occidentales. Se trata de vez en cuando pues en medios, digamos, relativos a cuando se habla del tema del retroceso en los derechos de la mujer y cosas así, ¿no? Pero que cada vez, no sé, yo al menos hace tiempo ya que no veo nada. Hubo unas cuantas semanas en las que se hablaron de detenciones, de otras atrocidades y tal, pero ya como que no, como que se ha ido silenciando un poco todo el tema de Afganistán, ¿no? mm, el tema de, por ejemplo, la pandemia en la que estamos inmersos ahora mismo, sí que se ha hablado en España de una. Me pensaba que estaba viendo el mapa de España porque había hecho suma allí y me daba la impresión de que como te marca un poco lo que es la zona de costa, pensaba que había habido una inundación, que se había comido leche de la península, pero no, era el efecto óptico. El tema de la pandemia, ¿qué va a ocurrir con esa cuarta dosis? Vamos a estar con dosis de refuerzo que no son vacunas, sino que actúan como parche del sistema inmune, un poco como
a ver, si yo no niego el efecto positivo de una vacuna. El tema está en cuánto, o sea, porque todas esas vacunas no son producidas desde laboratorios nacionales, sino que son producidas por multinacionales y Sí, farmacéuticas. a las que se le Pfizer es ceden la primera. ciertos... O sea, Pfizer tiene, por ejemplo, cadena de producción aquí en España, pero claro, lo que tú dices le pertenece a Pfizer, no tiene, digamos... Claro, y el tema de los costes de compra de la vacuna no son públicos y lo que sí se sabe es que cada país tiene un coste Tiene un coste, distinto sí, claro. y que eso no se anuncia. Entonces hay un desequilibrio estratégico entre lo que se llama el sur global, pero básicamente son los países del tercer mundo. Sí, Porque claro, Australia es de ese sur global, pero sí, Australia es un pero país totalmente occidentalizado occidentalizado, sí. y Nueva Zelanda exactamente igual, Sudáfrica también es un país Sí, occidentalizado, aunque tenga ese apartheid todavía latente. sí. Y bueno, países como Argentina o Chile, Chile tiene una armada que bueno, que creo que en España pues como que sería una armada de la que podríamos aprender o aspirar en algún momento. Entonces, claro, veo como un desajuste en la administración de una vacuna sobre un tema que modula incluso la economía. Incluso si lo quieres ver desde el punto de vista más cínico, de reducir al ser humano a una, a una mínima unidad de producción, Ujú. te conviene tener a toda la población mundial vacunada para poder seguir No, produciendo. totalmente. O sea, digamos, aquí es lo mismo de siempre. A los estados le conviene que todo el mundo esté vacunado y a las empresas le conviene que no todo el mundo esté vacunado. ¿Sabes? Porque al final y al cabo no nos engañemos, ¿sabes? Los países, dicho en plan de una forma cruel y mal, pero ahora mismo los países del tercer mundo están actuando de fábrica de variantes, como por así decirlo, ¿sabes? Porque no tienen, digamos, quizás la inmunidad de rebaño que se tiene aquí, o el nivel de inmunidad de rebaño que se tiene aquí en España, por ejemplo, el tener el 80 y tantos por ciento de la población vacunada, aunque la vacuna no tenga una efectividad del 100% o del 90% o de lo que tú quieras, pero bueno, ya sí que es verdad que a nivel de descenso de mortalidad, de ocupación de los hospitales y tal, pues se ha notado, ¿no? Mm. Entonces, Y pues, claro, sí, yo creo que pasa un poco por ir moviendo el foco de una situación catastrófica como es una pandemia a una situación catastrófica que es catastrófica, una guerra. sí, En el caso de que estallara, yo, yo, yo espero que sea eso, el mantenimiento de una guerra civil y que, por desgracia, o sea, el mejor escenario, que siempre es el menos malo, es que se mantenga en Ucrania una guerra civil. El peor escenario, obviamente, sería una guerra total. sí, Rusia despliega todo su, pues, que estoy viendo hasta una línea que va desde China hasta, desde el centro de Rusia, perdón, hasta lo que es Bielorrusia y Ucrania, al sí. despliegue de ese ejército. Entonces, yo creo que ahí sería una respuesta total por parte de la OTAN contra Rusia. Me quedaría un poco en duda ver cuál es el papel de Turquía Claro, es que esa es la gran cuestión, creo yo, ¿eh? fíjate, porque Turquía es un país donde hay bases de la OTAN por el tema de la Guerra Fría, que es donde se desplegaron, pero las relaciones han sido más prolíficas de Putin a Erdogan. Bueno, no sé si Erdogan sigue siendo el actual presidente, pero Sí, han creo que sido sí. más continuas que en el tema de Estados Unidos o Turquía. Entonces, claro, no sé cuál va a ser el papel de Turquía, que es como la gran asignatura pendiente de la Unión Europea. Pues sí, y estoy buscando por aquí a ver si los turcos han dicho algo sobre el tema, se han pronunciado. Lo último que he visto hace 4 horas, estamos jugando We are paying. No, no, estamos pagando. Vale. To was Mr. Putin visiting to Turkey, Ukraine. Dice, veo aquí un tuit dice, Erdogan invita a los presidentes de Rusia y Ucrania a Turquía para resolver la crisis. Claro, es que a Rusia, o sea, a Turquía es al que menos le interesa, casi que te diría, o sea, casi que menos que Rusia y Ucrania que esto termine en guerra. Porque es que es un papado mamá, literal, ¿sabes? Es un papado mamá, porque los turcos son a nivel, digamos, diplomático muy inteligentes desde el punto de vista en el que están metidos en los... O sea, están bien considerados por bien y mal, o sea, bien considerados por todos y mal considerados por todos. A su vez, por estar bien considerados con todos. Pero que tienen, digamos, alianza militar con la OTAN, pero también tienen unos fuertes lazos con Rusia que vienen desde la época de la Unión Soviética, incluso casi Primera Guerra Mundial, por así decirlo, incluso me atrevería... O sea, sí, Unión Soviética al fin y al cabo. Y...
Y claro, a esta gente les metes en un berenjenal gordo, porque claro, tú ponte que ahora los turcos se ponen del lado de la OTAN. Vale, pues ahora posiblemente Claro, vas a tener una guerra en tu te frontera. desbloqueas, vas a tener un asalto, claro. Exactamente, porque es que tú lindas con Rusia. Eh, ¿Qué pasa? Que ahora Georgia, Azerbaiyán y, vamos, los antiguos 3 satélites que había de la Unión Soviética con Turquía. claro, tal cual. Que es un poco por lo cual Turquía y Rusia siempre han tenido unas relaciones al menos cordiales, ¿no? Porque al final son vecinos, ¿no? Claro. Eh, pero claro, tú ponte ahora en el caso en el que los turcos pues deciden ponerse en favor de los rusos. Claro, ¿qué pasa Con Grecia. con Grecia? Claro, porque Grecia evidentemente está claro que va a ir con lo que diga la OTAN. ¿Ah? Pero claro, si ahora los griegos ven la oportunidad de meter bazas, bueno, ¿y los míos qué? ¿No? ¿Y los míos qué? Que los turcos están ahí con los rusos, no sé qué, que me llevan dando por culo con los barcos en las islas del Egeo todo el rato. Ahora que vamos a dejar que esta gente se salgan con la suya, tal, que posiblemente lo hiciesen, porque los turcos al final yo no sé cómo lo hacen, pero están en todos los fregados y salen bien parados de todos lados, o sea, no sé, tienen... Yo creo que la clave va a estar en Turquía. O sea, es mi apuesta de yo creo que, bueno, que es la que puede decidir al fin y al cabo, porque fíjate, tienes Crimea. A Rusia desde la Primera Guerra Mundial le ha interesado alguna salida al mar Mediterráneo, porque atravesar el mar del Ártico es una locura. Sí, Bueno, ahora con el cambio climático no hace falta tanto, pero una salida al Mediterráneo siempre está bien. Y una salida lo más cercana posible a los gaseoductos de Oriente Medio, mucho mejor. Entonces, a Rusia le interesa esa zona de, primero, Sebastopol y afincarse en el sur. Pero claro, ¿eso qué conflicto puede traer con Turquía? ¿Y cómo puede responder Turquía al tener bases de la OTAN haciendo presión en su territorio? claro. Yo creo que va a mediar. Yo creo que No, yo... espero que Turquía sea la que medie o la que tenga una gran relevancia y a partir de eso, pues Europa, los países dirigentes, Francia y Alemania principalmente, digan, oye, tal vez lo que hicimos en el pasado de no considerar a Turquía como miembro de la Unión Europea por sus diferencias religiosas, deberíamos ir dejándolo atrás. Pero Incluso yo con no lo sé de la si lo de presión Turquía en eso Siria. digamos, no creo yo que solo sean diferencias religiosas lo que hay con Turquía, o sea, también No, claro, a, claro, hay una a- serie a- a de derechos que los nivel afirman. político y tal, Turquía es un país que difiere bastante de los países, del resto de países europeos. O sea, de hecho, por ejemplo, la semana pasada los serbios han modificado, se han refrendado un cambio de constitución que han cambiado un poco han reformado cómo se estructura el sistema judicial. Más que cómo se estructura, cómo se eligen los miembros importantes del Poder Judicial, porque era una demanda que se pedía desde Europa para que Serbia se homologase a Europa si quieren formar parte de la Unión Europea. Claro, ese mismo trabajo que está haciendo ahora mismo países como Serbia, el trabajo que tiene que hacer Turquía yo creo que es incluso más amplio, ¿no? Porque, o sea, también desconozco un poco eh, cuál es la realidad política al 100% de Turquía, si te soy sincero, ¿no? Pero me atrevería a decir que no tienen unas estructuras muy equiparables, unas instituciones muy equiparables a las que tenemos aquí en el resto de países de Europa, ¿no? Sí, de hecho Entonces, estaba viendo los procesos de negociación para el acervo comunitario, es decir, los pilares que tienen que tener como en común. Y, por ejemplo, el libre, los 2 primeros empiezan nada más empezar, de los 3 primeros, el segundo y el tercero dice que hay que hacer esfuerzo, mucho esfuerzo. Y el segundo es el libre movimiento para trabajadores. Cuando se evaluó por el comité inicial de la Unión Europea, era muy difícil de adoptar y actualmente se estima que hay que hacer considerables esfuerzos. Y en el derecho de establecimiento de empresa y libertad para administrar servicios también hay que hacer esfuerzos. claro, Fíjate que la adquisición pública, que inicialmente surgió como totalmente incompatible con el esfuerzo, con el acervo de Turquía y de la Unión Europea, ahora mismo se encuentra en esfuerzos adicionales necesarios. O sea, ha evolucionado muy rápido uno que se pensaba que iba a ser imposible. El ujú, resto, el de medio ambiente y cambio climático, habría que hacer un gran esfuerzo, pero en el resto son compatibles. Es decir, podríamos estar hablando de un país de la Europa del Este que en los 90 pues, presentaba dificultades. claro, sí, sí, no.
Claro, también luego habrá que ver el interés de Turquía por formar parte de la Unión Europea, que lo mismo ellos Claro, no. claro, o Que sea aquí todo el mundo asume que los turcos están deseando entrar en Europa, pero yo no lo tengo claro, tan claro, ¿sabes? claro, y ahí está Reino Unido, que bueno, que todo el mundo asumía que, claro, como Ya, país pero los dos, fundador o participante en los aliados, pues quería mantenerse en la Unión Europea, hasta que dijo no. claro. Y que además precisamente fue un poco de la campaña que se hizo en el Brexit, tuvo mucho que ver con Turquía, ¿no? Porque se metió mucho el miedo de que Turquía va a entrar en la Unión Europea, que vamos a tener todo esto lleno de turcos, ¿no? Y toda la movida, ¿no? Y, y al fin y al cabo, pues ni una cosa ni la otra, ¿no? Pero bueno, o sea, es curioso el caso de Turquía, sin duda, ¿no? Que también hace poco vi que, bueno, hace poco, pueden hacer ya como 2 o 3 meses, que los turcos están planeando hacer un bypass en, digamos, en lo que viene siendo el estrecho hacia el Mar Negro, ¿no? Porque ellos están obligados por convenciones internacionales a, a permitir toda la marina mercante que quiera pasar por allí y también a la armada rusa, ¿no? Sin embargo, a la estadounidense no. Entonces, que eso también o sea, los yankees no tienen permitidos meter buques en el Mar Negro, al menos pasando por Turquía. Pero si hacen digamos, este bypass, sí podrían pasar porque, digamos, las convenciones internacionales prohíben a los turcos dejar pasar a los yanquis y sí pueden dejar pasar a los rusos hacia el Mediterráneo, ¿no? Mm, Mm. pues claro, también en el contexto en el que se hace todos estos tratados un poco en el principio de Guerra Fría, ¿no? Años 50 y tal. Y, y claro, si todo esto se te materializa antes de que explote el conflicto, ¿no? Evidentemente, ¿no? Pues si explota una guerra contra Ucrania, pues ya como quedaría un poco más igual. Pero claro, si todavía esto está latente para cuando los turcos hagan eso y de repente los yanquis se ponen a hacer maniobras en el Mar Negro, pues eso estaríamos en la misma situación que estamos ahora, pero dentro de, pues cuando se haga, ¿no? Creo que es eso, curioso. También la posición en la que están los turcos geográficamente les permite digamos, tener esa diplomacia que tienen tan hábil o tan. Porque al fin y al cabo tienen la puerta entre dos mares, entre dos continentes, como quien dice, y bueno, son como, por así decirlo, el tapón, entre comillas, ¿no? De Oriente Próximo hacia Europa, ¿no? Y entonces, bueno, o sea, yo no sé si va a haber guerra. También sí que es verdad que es lo que hablamos un poco al principio, ¿no? De ahora que nosotros estamos tomando parte, pues nos bombardean las noticias con todo el tema, ¿no? Pero que bueno, que también puede ser una cortina un poco para que nos fijemos un poco en el conflicto más de lo que nos hemos fijado en estos últimos años, ¿no? En los que han pasado cosas muy interesantes en Ucrania, como por ejemplo el ascenso de la derecha y el nacionalismo ucraniano, ¿no? Más o menos una ideología política parecida a lo que está ahora predominando en Polonia, ¿no? Un país bastante cercano, ¿no? Que es un poco de las críticas, ¿no? Que se hacían hacia Ucrania, ¿no? Que se estaba llenando un poco de nazis, ¿no? Entre comillas, ¿no? Sí, que en un principio era como, por favor, Europa, rescatadnos. Claro. Y es lo que criticaba Putin de, vale, de hecho creo que era uno de sus puntos que Ucrania no se uniera a la Unión Europea. Ujú. O sea, es como algo con lo que un punto con el que ha peleado muy fuertemente. Pues sí. Pero claro, finalmente llega la situación de, eh, llegan a solicitar tras la guerra civil, Europa, por favor, a hacer algo. Y finalmente, bueno, tienes el punto de lo que está proliferando no son movimientos que buscan la adhesión con Europa, sino movimientos que buscan solidificar a Ucrania como país independiente. Ujú. Entonces, Totalmente. yo creo que incluso para potencias internacionales que buscan obtener beneficio económico del conflicto, les interesa que haya países tapón, de colchón donde sean independientes, no estén adheridos a ningún a A ningún ningún lado, ¿no? bloque a ningún bloque para que cuando haya el conflicto, se tenga que jugar con ese miedo a Sí. a tener que negociar. Entonces, Claro, Ucrania es ese país. además, el caso de Ucrania.
es bastante interesante, como el de otros países que formaban parte de la influencia de la Unión Soviética o eran parte de la Unión Soviética. eh, Casi todo el equipamiento militar ucraniano es ruso, Sí, como quien dice, ¿no? Que eso, sí, al fin y al cabo, o sea, el dueño de Colt o el dueño de Smith Wesson o el dueño de otros fabricantes de armas que tienen muchos contratos con la OTAN, pues ahora lo mismo está frotándose las manos, en plan de cuanto peor sea la relación de Ucrania con Rusia, más probabilidades hay de vender armamento en plan de la OTAN, como por así decirlo, sí. a Ucrania, ¿no? Porque al fin y al cabo Ucrania, mm, pues, está puteada en eso, en ese sentido, en el que tiene un montón de equipamientos rusos que no se pueden quitar de en medio de un día para otro porque necesitan tener un mínimo de equipamiento por si acaso les invaden o lo que sea, ¿no? Así que bueno, también puede terminar en un momento dado con un típico préstamo de de los que luego te arruina el país, ¿no? Típico préstamo de, bueno, te dejamos todas las armas, pero luego durante 60 años vas a estar pagando unos intereses de la hostia, ¿no? Que también, pues bueno, es lo mismo, pasa algo de eso. Así que nada, no sé si quieres comentar algo más, que tampoco te quiero tener aquí todo liado, que ya son las 10 lo que sea, o si tienes que cenar lo Cuarto. que sea. No, vamos, ya creo que hemos comentado. Bueno, yo al menos hasta donde puedo saber. No sé si otra persona Claro, no, sí, quiera. yo lo que te quería tener un poco como la charla que hemos tenido por Telegram, pero así más en plan pública, lo que sea, también sin decir tantas barbaridades como decimos en ese grupo, ¿no? Pero bueno. No, pero yo creo que ha estado chulo, no sé. No sé si qué te ha parecido y tal. Así que eso, si quieres dar algún tipo de conclusión o lo que sea, mm, pues siéntete libre. Nada, la conclusión es lo que ya bueno, también un poco lo que decía en el que yo me esperaría en un conflicto a gran escala, como viene a ser este, el cómo van a mediar las grandes voces que pueden mediar en este conflicto. O sea, a mí, por ejemplo, me preocupaba y ese tema está ahí, pero realmente sí o realmente no. El tema de, bueno, qué tienen que decir, por ejemplo, el patriarca de la Iglesia Ortodoxa rusa. ¿Ya llega a Que encontrar a ver si se ha pronunciado? no se ha pronunciado en absoluto. ¿No? Hostia, pues eso es No, curioso, ¿eh? el Papa Francisco sí que se pronunció varias veces diciendo que, oye, aquí está ocurriendo algo que Relaja pueda la derivarse raja. en un conflicto y vamos Claro. a relajarnos. Sí, sí, sí. No, bueno, la, Entonces, la claro, posición del Papa Católico siempre suele ser un poco esa, ¿no? De no, no guerras, no guerras, no guerras. Claro, el patriarca ruso, entiendo yo que a priori también es una figura el de la que deben abogar por la paz, pero claro, por la misma de hace un mes la iglesia, o sea, la rama ortodoxa de Ucrania Ucrania se se ha separó separado, por completo ha hecho una escisión de eso. Entonces, el patriarca pues, también tiene que estar un poco jodido en ese sentido, ¿no? De decir, mira, estos hijos de puta que si ahora no están bajo nuestra influencia religiosa y se han montado su propio tinglado, ¿sabes? Que, que lo mismo no se moja por no pintarse, por no, digamos, retratarse, pero yo estoy seguro que el patriarca ruso está deseando que los rusos entren allí a saco y que vamos, dejen a que ellos pasen apisonadoras por Ucrania, ¿sabes? Dejando solo las iglesias y listo. ¿Sabes? son las iglesias, exacto. Pues seguramente sí. Pues es curioso No, pero eso que no haya dicho nada, sí, ¿no? O sí. sea, quien calla otorga también, ¿no? O sea, Sí, claro, o sea, que tú no abogues por la paz siendo un líder religioso dice mucho también, ¿no? claro, claro. Pero, Entonces, un poco esa es una conclusión que yo me fiaría más o sea, me centraría más en quiénes están guardando silencio en este momento, porque en un momento de conflicto, creo que el las voces son muy, como de desviar el foco de atención, pero quienes están callados son los que realmente, se están tomando el tiempo más para pensar. O claro. sea, en mitad de la acción no puedes pensar muchas veces. Entonces, el estar desde una distancia en la que puedes pararte a pensar cómo actuar, creo que es lo que te otorga la victoria. Y me fijaría en quiénes están callados ahora mismo, Sí, pues no hay o mucha quiénes gente, no hay están mucha gente más callada cerrados. ahora mismo, ¿no? O sea, me ha sorprendido lo ¿Quiénes del. están callados? Por ejemplo, China está callada. Ah, bueno, China sí, China no.
a priori, bueno, China también es un país que no se suele mojar hasta que ya no queda más remedio en los Claro. asuntos, porque es un país que le pasa como a Suiza, tiene unas relaciones comerciales muy potentes con todos los países del mundo y al fin y al cabo, pues bueno, ellos son muy listos en ese sentido y tampoco quieren jugársela a, y muchísimo menos a escalar cualquier tipo de tensión con los países occidentales, ¿no? Y más después de todo el tema de la pandemia y todas las mierdas que se han vertido sobre China, eh, pues entiendo yo que quieran pasar un poco más desapercibidos dentro de lo que cabe, ¿no? Claro, de todo el Y mundo. que bueno, yo creo que a Yo China este casi que le conviene un poco, ¿eh? sí, sí, Si se monta la gorda, me refiero, ¿sabes? Si sí, se mo- sí, que yo creo que no les interesa participar. O sea No, que no, les interesa vosotros decir, mira, matarse entre vosotros y ya iremos claro, nosotros a recoger las piezas y a rescatar económicamente cuando toque. eso es. Que al final es lo que se está dedicando China ahora mismo en África, por ejemplo, sin ir más lejos, ¿no? En plan de, pues hay un Sí, montón sí, de países que están recibiendo ayuda económica de China y todo apunta a que si sigue así la cosa, pues la mayor parte de los países africanos van a caer bajo la influencia china. claro. Como es normal también por otro lado, si tú llegas a un país y te empiezas a hacer autopistas y llevas tú colonizado desde el siglo XIX por potencia europea que no han dado un duro por ti, pues bueno, pues ¿qué vas a hacer, no? Evidentemente pues ese tipo de cosas son muy golosas para un país. O sea, yo por eso que no, o sea, el foco está ahí ahora mismo, pero mi conclusión sería que, oye, que no hagamos visión de túnel, no hacer visión de túnel de un conflicto que, bueno, que lleva 8 años en ciernes y en algún momento puede explotar más de lo habitual. Yo espero que esta vez, pues, simplemente sea un vacile de tropas enfrente y tropas enfrente. Ujú. A lo mucho lo de usar, láseres para cegar al contrario, pero poco más. Sí, pero que no va a escalar en ningún momento Yo esperaría a nada que más o sea, gordo. yo espero que no escale. O sea, no solo como deseo personal, sino que, No, yo, o sea, que yo de esa persona espero que no escale porque, bueno, o sea, Ucrania no está lejos, no está cerca, pero tampoco está lejos, ¿no? Y al fin y al claro. cabo nosotros seríamos actores principales en toda la movida y bueno, todo lo que puede conllevar para Europa el meterse en beef con Rusia, que nuestra estrategia tendría que ser todo lo contrario, básicamente, juntarnos todos los países europeos y Sí, tal. mira, Unión Euroasiática, Estados Unidos, tú al otro lado del Claro, océano. o sea, es que Estados Unidos precisamente es el que tiene que velar por no perder la hegemonía mundial, ¿sabes? No, y lo está haciendo a base de putear a sus competidores, aunque sean aliados, básicamente, ¿sabes? Mm, Porque si Europa, por ejemplo, no está bajo una crisis muy gorda, Europa no va a poder comerciar con China. Que al fin y al cabo también es porque nosotros somos uno de los principales socios comerciales con China, ¿sabes? Y eso es evidente. El comercio que tiene China con Europa, si se corta, es tanta putada para nosotros, que eso lo hemos visto en la pandemia, como la reducción de envíos desde China, pues se ha notado muchísimo en temas de precio, inflación y disponibilidad de productos. Y a los chinos, evidentemente, porque no tienen a quién vender, o sea, no tienen sí que tienen a quien vender las mierdas, pero quizás no tan caras como nos las venden a nosotros, porque las podemos pagar, ¿no? En general, en Europa lo que hay son países bastante pudientes, ¿no? Dentro de lo que viene siendo los estándares mundiales, ¿no? Pero es eso, sí, yo creo que la Unión Europea debería ser un poquito más inteligente a la hora de todo este tema de la geopolítica e intentar acercar más posiciones con Rusia que con Estados Unidos. Que bueno, que ya, digamos, entiendo yo que los lazos históricos con Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial valían en su momento y en el contexto de la Guerra Fría, pero a día de hoy no sé yo si nos compensa tener una guerra que pueda escalar tanto en plan de conflicto Rusia-Ucrania, hipotético Grecia-Turquía. Y es que ahí ya se nos monta, ahí ya se nos monta y tendríamos guerras en el Mediterráneo. eh, Ahí enviaríamos tropas de verdad porque la defensa de Grecia, ojo, cuidado, ¿sabes? En plan de Grecia, por mucho que económicamente nos suda la polla que Grecia se vaya a la mierda, pero que invadan Grecia siendo, digamos, la cuna de la civilización europea, eso es otro tema, ¿sabes? pero es incluso como cuando ocurrió lo del Perejil. Era un peñasco en mitad Claro, del mar en la costa de África, pero claro, es la imagen que lanza al mundo o la utilidad estratégica de tener un porque a nivel de si tienes un peñasco de
tierra aquí, que no se podía hacer prácticamente nada, y los tienes, las aguas que rodean te pertenecen a ti. Claro, Eso te otorga una serie de, sí, bueno, de pues derecho, eso, tipo de derechos a nivel internacional. Entonces, claro, te interesa tener a Grecia como parte de la OTAN. totalmente, totalmente. Que se vaya a la quiebra, bueno, ya enviaremos un gobierno de supervisión, Grecia será títere Ya y bueno, está, y ya a pagar limpiará, intereses para toda su claro, vida y listo, ¿sabes? No, y ya no, está. está claro. Pero claro, una cosa es que un gobierno, un estado quiebre y otra cosa es que se pierda por completo la influencia sobre ese estado. Sí, sí, totalmente, totalmente. Porque además, eso en plan de, bueno, toda la deuda que tiene Grecia y todo eso se iría a tomar por culo, evidentemente, si invaden. Si la invaden y se termina formando parte de Turquía o se monta un estado títere manejado por los turcos o cualquier cosa que pudiese pasar, ¿no? Cosa rocambolesca, ¿no? Por otro lado, pero bueno, ya por especular, ¿no? De especular gratis. Y, y eso, pues, no sé, poco más que comentar, la verdad. Solo que eso, desea que no haya, no haya guerra y que todo desescale tal y como ha escalado. Y que si a esto es para esconder algo, pues esperemos que eso de algo no sea muy gordo, ¿no? Mucho peor que lo que hay ahora. Claro, claro, claro. Que a priori no se me ocurre que pueda haber peor ahora mismo para Europa que todo Claro, esto. Y más en pleno invierno, que dependemos también del gas ruso, bueno, sobre todo los países del norte, ¿no? Que dependen, también hubo beef hace poco, ¿no? Con el segundo gasoducto que habían montado los rusos hacia Alemania y que ahora los alemanes no habían homologado y habían tenido que cerrar el gasoducto recién estrenado y toda la historia, ¿no? O sea que lleva también esto. Yo cuando vi lo del gas, digo, veremos a ver con los rusos qué pasa. Y bueno, de momento está tirando por aquí la cosa. Pero bueno, a ver qué pasa. a ver qué pasa. Así que nada, tío. Nada, Si no tienes más nada que me quieras comentar, te despido yo nada más. y si quieres, pues otro día también podemos echar otra movida así de cosas que ocurran por el mundo. ¿Vale? Venga, vale. La galera sí va a unir hoy, pero me ha dicho que, como estaba con lo de Carmen y tal, que prefería no volver porque cuando ella llegase del tanatorio y todo eso, pues quería estar con ella, como es normal, ¿no? Pero quizás en otra pues nos podemos montar una charlita los tres o quien se una, ¿no? Guay. Muy bien, tío. Tony, muchas gracias por participar y por aceptar mi invitación. Y eso, espero que. Creo que es la primera vez que nos vemos cara a cara, entre comillas, ¿no? Yo creo que te vi en el aula de cultura de Sevilla, que Ah, fuiste un pues día puede con ser, Pedro. puede ser, No, puede ser, puede es ser. posible Sí, que sí, hayas sí, sí, ido más sí. de una vez, no lo descarto, pero creo que te Yo vi allí. en cultura he estado un par de veces, creo. Y es posible, pero lo típico que vas allí, está lleno de gente y tampoco te creas tú Claro, que me fijé mucho, ¿no? De la gente que ya sí más o menos ya conocía, pero sí es posible que nos hayamos visto. Sí, yo fui una vez sí que estuve allí con Pedro y estuvimos hablando con varias personas, pero la verdad es que no más, ahora mismo no caigo. Pero bueno, ya conociéndonos, me refiero un poco, ¿no? Entre comillas. claro. Y nada, eso, que me ha gustado bastante la charla y a ver si otro día se da. Otra igual, ¿no? Igual o por el estilo, ¿no? Que todos estos temas me interesan bastante, la verdad. Así que nada, que te despido y ya hablamos en otro momento, ¿vale? Venga, perfecto. Vamos, yo me lo he pasado genial. ¿Sí? ¿Te ha Y con gustado? ganas de repetir. Sí, sí, me ha gustado y con ganas Pues yo te de lo digo, repetir. a mí es que me da pereza decirle a la gente en plan de meterle en este marrón, ¿no? Pero si también yo me quita el gorro ruso ya que por hacer la coña, pero me pica un viaje, ¿sabes? No sé cómo los rusos, porque allí hace frío, si no, no sé cómo coño llevan todo eso todo el rato, ¿sabes? Que, que yo por mí, cuando se te apetezca lo que sea, me dices o si ves que hay algún tipo de cosas así que quieras comentar, lo que sea, siéntete libre de invitarte a ti mismo, ¿sabes? A mí este tipo de cosas me gustan bastante, la verdad, ¿sabes? Guay, guay. Pues lo tengo en cuenta, vamos, ya vamos hablando Sí, por el grupo. venga, venga, venga. Venga, Venga, tío. pues nada, hasta luego. Hasta luego.